Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Todos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar con tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Bien sabían los profetas en el exilio, bien sabían de la situación de su pueblo, un pueblo desconcertado, fuera de su casa, un pueblo dividido,
enfrentados los unos con los otros, sin saber de quién podían y de quién no podían fiarse. Y en esa situación le ofrecen esta enseñanza que venimos escuchando ya desde la semana pasada del libro del Génesis, estos relatos de los orígenes, de la creación, del primer pecado que escuchábamos el sábado, y hoy la continuación en esta historia de Caín y Abel. ¿De dónde procede, enseñan estos profetas, de dónde procede el pecado de Caín? El pecado de Caín procede del de Adán y Eva. ¿Y por qué esto es así? Porque todo lo creado ha sido puesto en dependencia con su creador, con aquel que lo ha llamado todo a la existencia. Cuando el hombre rompe con Dios en el pecado de Adán y Eva, inevitablemente rompe también con los demás hombres. Y por eso sucede el pecado de Caín con Abel. Los profetas quieren enseñar a los suyos: ¿queréis un pueblo que sea fuerte otra vez? Un pueblo que pueda recuperar su tierra, que pueda permanecer unido en toda circunstancia. Volved a la alianza con Dios. ¿Queréis tener un pueblo que sea fuerte, que viva en paz? Un pueblo seguro de su historia y de su existencia. Volved a la alianza con Dios, a la comunión en la que fuisteis creados. Y esto también se vuelve algo importante para que podamos comprender al hombre de hoy, al hombre de nuestro tiempo. Una verdadera paz, una verdadera fraternidad, una verdadera justicia requieren el orden de la relación con Dios, porque en esa relación ha sido creado el hombre. Hoy se lo queremos dejar todo al diálogo, como si el diálogo fuera el que tiene que resolver todos los males y divisiones del hombre. El diálogo es bueno, pero el diálogo tiene un marco, un fundamento en el que se comprende. Es la relación con Dios en la que el hombre ha sido creado. Si el hombre rechaza a Dios, si el hombre rechaza esa relación con Dios, es difícil que el diálogo pueda construir paz. Es difícil que el diálogo pueda construir una fraternidad con profundas raíces, una fraternidad fuerte, porque tiene roto el vínculo con el Creador, un vínculo que le es esencial, que necesita para vivir y relacionarse. A veces esto nos sucede también en la Iglesia o en las comunidades cristianas, pues pensamos que con hablar los unos con los otros ya podemos alcanzar un acuerdo satisfactorio y quedar tranquilos. También nosotros somos los primeros llamados a volver a la alianza con Dios. Qué bien nos viene ahora el tiempo de Cuaresma que estamos a punto de comenzar para fortalecer precisamente esto, cuando experimentamos la tentación de resolver nuestros problemas solamente entre nosotros, de jugarnos las habichuelas, podríamos decir, simplemente por medio de un diálogo entre iguales, olvidando el diálogo con aquel que está por encima, pero también en el fundamento, a la base de nuestra existencia. La prueba de que esto que los profetas, los grandes padres del Génesis, explican es cierto, la encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Porque en este pasaje que hemos escuchado hoy en la primera lectura del libro del Génesis, hay un personaje que subyace de fondo, que no aparece, pero que viene a nuestra mente constantemente por la fe, según estamos escuchando hablar en esta relación de hermanos de Caín y de Abel. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 que vosotros os habéis acercado a un mediador de la nueva alianza y a la aspersión de una sangre purificadora que habla mejor que la de Abel, la de Jesús. La sangre de Jesús es una sangre que se derrama para la alianza, para la reconciliación
de Dios con los hombres y, por lo tanto, para la reconciliación también de los hombres los unos con los otros. Y, por lo tanto, para construir también la paz, la fraternidad, la comunión entre los hombres. Sin esa sangre de Jesús, toda otra sangre habla mal. Ahí tenemos la de Abel. La violencia, la división, suponen hablar mal. Y Dios ha creado las cosas para que digan bien de Él. Es la Iglesia, somos cada uno de nosotros, bautizados, es la Iglesia la que tiene la responsabilidad políticamente incorrecta de decir que la fraternidad pasa por la sangre de Cristo, pasa por la relación con Dios, porque Él ha establecido el verdadero diálogo, el de Dios con los hombres, igual que Adán y Eva paseaban con la brisa de la tarde con Dios y dialogaban en el jardín del Edén antes del pecado. El testimonio principal de que nosotros creemos que el diálogo primero es el de Dios con los hombres está en la celebración de la Eucaristía, donde la sangre de Cristo establece la primera y fundante comunión, la de Dios con nosotros. Por eso, el cristiano no saca a Dios de sus conversaciones, no lo evita para encontrar puntos comunes con otros hombres, porque no hay punto común más importante que el primero. El hombre ha sido creado por Dios. El hombre está en relación de dependencia con su Creador. Evitar decir esto, evitar esta relación con Dios para poder dialogar con los hombres, es decir implícitamente que también esa relación es evitable, que no es esencial, que podemos pasar sin ella en nuestra vida. Llegamos dentro de un par de días ya al tiempo de la Cuaresma. ¿Cuál va a ser ese diálogo entre Dios y nosotros? ¿Estoy dispuesto a escuchar en el día a día, a fortalecer esa alianza que Dios me ofrece por la sangre de Cristo, una sangre purificadora, una sangre que habla bien, una sangre que ofrece vida, comunión y paz? Pidamos al Señor que nos anime a buscar la reconciliación tal y como lo ha hecho Él, no por el empeño en lo propio, no por el empeño en hacer lo que uno considera más sabio que los demás, no por el empeño en convertir la voluntad propia en la voluntad de Dios para salir triunfador, sino por hacer la voluntad del Padre en el marco obediente que la Iglesia nos enseña. Así, el camino del día a día, las dificultades del día a día, las complejidades y contrariedades que encontremos, no debilitarán la fraternidad original que Dios nos ha ofrecido, sino que al contrario, mostrarán el signo que a Cristo le pedían en el Evangelio, que nosotros estamos unidos a Él y Él es uno con el Padre.